¿Cómo te metiste en problemas en la escuela? Falté a la escuela. Esa fue la razón oficial por la que fui suspendido. La breve historia de antecedentes. Era 1982. Estaba en sexto grado. Mis dos mejores amigos decidieron causar un gran alboroto en nuestra escuela. Pensaron que yo estaría de acuerdo con esto y vinieron a mi casa a tomar el arma de mi padrastro. Fui con ellos mientras me escabullía para llamar a la policía. Después de un buen rato de problemas porque la policía no me creía, finalmente lo hicieron. Mis amigos y yo fuimos llevados a la comisaría. Así que fui suspendido de la escuela porque me quedé en casa y detuve a dos personas peligrosas de hacer daño a otros. Esta fue nuestra defensa real frente a la junta escolar para rescindir la suspensión, la cual acortaron, pero solo la eliminarían si me mantenía fuera de problemas durante los próximos años. Mi amigo y yo nos escapamos de la escuela en primer grado durante el recreo, tirando todos nuestros libros al arroyo junto al patio de juegos, y fuimos a su casa a jugar Nintendo todo el día, sin darnos cuenta de que esto había causado un cierre de la escuela y una búsqueda en toda la ciudad por nosotros, porque todos pensaban que algo terrible nos había sucedido. Todo esto salió a la luz cuando la policía derribó la puerta para informarnos de lo que habíamos hecho. Recibí un castigo después de clases por lanzar encantos a mis compañeros de clase. Pero en serio, había un chico en mi clase que venía de una familia de testigos de Jehová, y tenía un gran problema con mi grupo de amigos, quienes éramos apasionados del D&D, coleccionistas de MTG y aficionados al heavy metal. Un día, en la clase de inglés, todos fuimos a la biblioteca para un proyecto de investigación en equipo. Mi amigo que compartía esa clase y yo terminamos en el mismo equipo que el chico de los testigos de Jehová. Él se negó a trabajar con nosotros y se quedó sentado allí, molesto. En un momento, se levantó para ir al baño y aproveché la oportunidad para rasgar un pedazo de papel de cuaderno y darle una forma de hexágono improvisada. Luego dibujé un pentágono y algunas runas al azar a su alrededor y lo deslicé en su carpeta. No lo vio hasta después de la clase, pero aparentemente cuando se cayó de su carpeta, el chico tuvo una crisis total, porque creía que había sido víctima de algún tipo de maldición. Valió la pena la semana de detención. Fui de excursión escolar a Francia en los años 90, tenía 9 años, y visité un centro comercial al que había ido antes con mi familia durante unas vacaciones. Mi papá me había mostrado una tienda donde se podían comprar fuegos artificiales, cohetes de botella, algunos que parecían palos de dinamita del tamaño de una zanahoria. Se los mostré a mis compañeros de clase, y, literalmente, todos los chicos gastaron todo su dinero allí. Cuando un maestro se enteró, perdió la cabeza y confiscó todo, 2 enormes bolsas de objetos explosivos. Aún así, ella los llevó de regreso a Inglaterra en el ferry, y nos dijo que si queríamos recuperarlos, nuestros padres tenían que ir a buscarlos. Tenía muchos problemas con los maestros. Mi papá, siendo un niño de corazón, fue feliz a la escuela, asumió toda la responsabilidad y se llevó los objetos a casa, donde pasamos meses divirtiéndonos haciendo volar cosas en nuestro jardín. Incluso improvisamos un avión de modelo y lo hicimos explotar con un hilo desde el balcón. En la escuela secundaria, algunos de mis amigos y yo nos metimos en cosas un tanto inquietantes, cosas como contar historias de fantasmas, ligero como una pluma, rígido como una tabla, Bloody Mary, cristales, cosas de brujas para adolescentes. Una de nuestras amigas era testigo de Jehová y no podía celebrar cumpleaños, así que lamentablemente fue excluida de las noches de pijama, donde hacíamos todas estas cosas. Ella se sentía realmente excluida, así que organizamos una noche de pijama, solo para que pudiera participar también. Apagamos todas las luces y encendimos algunas velas, y una de mis amigas cerró los ojos e hizo escritura automática, pretendiendo estar canalizando espíritus. La amiga testigo de Jehová se asustó y nos pidió que parásemos, así que lo hicimos, y solo miramos películas en su lugar. El lunes siguiente, todos nos llamaron a la oficina de orientación y nos interrogaron sobre las noches de pijama. Dado que la mayoría de ellas sucedieron en mi casa, me nombraron la líder del grupo y me acusaron de iniciar un aquelarre y reclutar a jóvenes para seguir prácticas oscuras y adorar a fuerzas malignas. Así que, a los 13 años, era la alta sacerdotisa de la oscuridad, y aparentemente podía hablar con los espíritus y convocar seres de otro plano. A mis padres les pareció hilarante, a la escuela no. En sexto grado, decidí llevarme libros de la biblioteca de la escuela sin registrarlos. Siempre los regresaba,
pero quería releerlos una y otra vez y no quería lidiar con las fechas de devolución. Debo admitir que se convirtió un poco en una obsesión y comencé a disfrutar la emoción de no ser atrapada. Los regresaba, pero empecé a acumular una pequeña pila en mi habitación que mantenía detrás de mi cómoda. Era más baja y estaba en diagonal en la esquina, así que había espacio detrás para guardar los libros. Un día, regresé a casa de la escuela y encontré todos los libros en la mesa de la cocina, porque mi mamá los había encontrado. Mis padres me delataron. Tuvimos que reunirnos con el director y me dijeron que no presentarían cargos ni nada. Podrían haberlo hecho ya que eran $1000 en propiedad escolar. Pero como me presenté voluntariamente y no hubo daños, no lo hicieron. En su lugar, tuve una semana de suspensión interna y se requería que trabajara en la biblioteca después de clases durante el resto del año, reabasteciendo libros, limpiando los escritorios y las computadoras, etc. Terminé amándolo tanto que me ofrecí como voluntaria para hacerlo en 7º y 8º grado antes de irme a la secundaria. Jaja. En 1980s comenzaron a transportar a niños blancos de los suburbios a escuelas del centro de la ciudad, y yo era uno de ellos. Imagina a un tímido, más bajo que el promedio, mormón buenecito. También tenía autismo no diagnosticado y apenas hablaba. Recuerdo que, al salir a la acera durante el almuerzo, me gritaban que regresara al asfalto. Dije lo siento, e intenté hacer un pequeño saludo. La mujer encargada me acorraló y dijo, ¿qué era esa señal que me diste? ¿Qué fue eso que hiciste con las manos? Estaba tan asustado, y no conocía ninguna manera de actuar en esas circunstancias. Compré dulces en mi camino a la escuela y los vendí a los estudiantes con un margen de ganancia. Más tarde, estaba creando documentos falsos de Nueva Jersey. Esto fue en una época en la que a nadie le importaba. Hoy estaría enfrentando graves consecuencias por ello. Mi papá me atrapó porque estaba usando su impresora a color, escáner y laminadora. Al principio se molestó, pero cuando le conté cuánto había ganado, se sintió orgulloso. Cuando estaba en 4º grado, encontré una revista que no era adecuada para mi edad en una casa que estaban construyendo en mi vecindario. Recorté las imágenes y las llevé a la escuela. Durante el almuerzo, ofrecía las imágenes en el baño de los niños. Me atraparon. El director me hizo llevar las imágenes con una nota de la escuela a casa con mis padres. Ellos pensaron que era muy gracioso. En 6º grado, estaba reproduciendo Fish Cheer del álbum de Woodstock. Dame una F, dame una U, dame una C, dame una K. En el patio durante el almuerzo. Me atraparon. Eso finalmente resultó en que me pusieran en la clase más avanzada, y al año siguiente, fui a una excelente escuela privada donde mi madre era maestra. Creo que estaba en 2º o 3er grado. Conté un chiste que mi abuelo compartió conmigo el fin de semana anterior. Cómo atrapar un elefante por el abuelo Ben. De hecho, me paré frente a la clase para contar esta emocionante historia. Bueno, primero debes ir a la jungla donde hay elefantes. Cuando llegues allí, despejas un gran espacio. Luego, cavas un agujero donde estaban esos árboles. Llenas el agujero con esos árboles y los reduces a ceniza. Luego, bordeas el exterior del agujero con guisantes y esperas en silencio. Cuando el elefante venga a tomar un guisante, le das un pequeño empujón al agujero de ceniza. A la clase le encantó. Al viejo maestro amargado no, así que tuve que ir a ver al señor Klinker. Aparentemente me metí en problemas en jardín de infantes. Para Europa, niños de 4 a 5 años. Ser hiperactivo después de haber comido un montón de golosinas. Empujar una silla por el salón. No te miento. Usar una crayola en lugar de un lápiz. Dibujarme a mí mismo con un marcador lavable. Sí, esto es de 2 cartas. El sistema escolar quería medicarme por estas inusuales travesuras. A cambio, ellos harían el trabajo que ya estaban legalmente obligados a hacer. Al comienzo del año escolar, mi compañero de cuarto en la residencia estudiantil seguía salpicándome agua en la cara, incluso después de que le dije varias veces que parara. Estábamos a punto de tener un enfrentamiento cuando un monitor del pasillo entró en la habitación e intervino justo a tiempo. Después de eso, nos hicimos mejores amigos, y él me defendió de un par de otros estudiantes que me hicieron amenazas directas con robarme más adelante en el año porque estaba vendiendo bocadillos. Una vez, una joven maestra tuvo un episodio de gritos hacia mí, diciendo que yo, cito, la estaba desafiando y menospreciando. También dijo, he hecho mi maestría, ¿cómo te atreves a cuestionarme? ¿Quieres saber qué le respondí?
Estábamos discutiendo sobre termómetros de líquido, y como era un niño curioso, dije, el mercurio es líquido a temperatura ambiente, pero es un metal. ¿Significa eso que usamos termómetros de líquido cuando medimos su temperatura? ¿O hay un termómetro de metal para ello? De todos modos, después de que todo esto sucedió, otros maestros y mi madre me dijeron que era mi culpa por preguntar. Y no se me permitió hacer preguntas durante la clase. Los niños de mi clase se aprovecharon de ese evento durante el resto del año. Yo tenía 12 años. Hay muchas maneras no se me consideraba un niño problemático en mi escuela, pero al mirar algunas de las cosas por las que me metí en problemas, dudo que eso fuera cierto en muchos otros lugares. Empecemos con lo aburrido y terminemos con lo más sorprendente. Olvidar hacer la tarea, no entregar los borradores de las asignaciones, leer libros en clase, dormir en clase, no saber en qué parte va la clase con la lectura porque ya terminé el libro o estoy adelantado, trepar árboles, escalar edificios, meterme en confrontaciones, consumir bebidas no permitidas siendo menor de edad, ocasionar una lesión a alguien, causar un accidente a alguien, proporcionar bebidas a otros estudiantes, hacer explotar una silla, organizar torneos de Counter-Strike a través de la red escolar, crear depósitos seguros para que los estudiantes almacenen todo tipo de archivos, colapsar la red escolar cuando alguien intentó averiguar quién estaba subiendo varias cosas a la red escolar, hacer apuestas en un ring de confrontaciones, crear y vender fuegos artificiales, hacer grandes piezas de vidrio usando combustible inflamable, inundar el campo de la escuela y soltar un bote sobre él. Un sólido A en comportamiento, excepto en matemáticas un año, ya que el profesor estaba cansado de que no hiciera mis trabajos y leyera libros en clase. Hice una señal de paz un poco detrás de mi espalda durante la foto escolar. El fotógrafo tomó las fotos y justo después de hacer clic, decidió señalarme y dijo que tenía que volver a tomar la foto. El maestro estaba furioso y tuve que sentarme en el recreo. Ni siquiera nadie se molestó en explicarme por qué mi delito era tan grave. Un par de maestros incluso pasaron y comentaron lo inapropiado que fue lo que hice. 25 años después, todavía pienso y me pregunto cuál fue el gran problema. Era un niño de 7 años haciendo la señal de paz. A veces me pregunto si, debido a que lo hice detrás de mi espalda, pensaron que estaba mostrando un gesto inadecuado. De cualquier manera, una rápida discusión habría llevado a mucha menos confusión para el yo de 7 años. Cualquier castigo en la escuela debe venir con una explicación. De lo contrario, realmente no se logra nada. Me enojé con el encargado de tecnología de la comarca, así que comencé a ofrecerme como voluntario para arreglar los problemas en mi escuela, bajo la guía de un maestro. Luego, empecé a ir a otras escuelas a solucionar problemas, y alguien en una de las escuelas finalmente agradeció a la Junta de Educación por la ayuda. Cuando el encargado de tecnología se enteró, se declaró en huelga, y fue entonces cuando me metí en problemas. Aparentemente, el tipo tenía una especie de protección y no podía ser despedido. Así que antes de que empezara a arreglar cosas, él se presentaba a trabajar. Pero después de que comencé a hacer reparaciones y se enteró, seguía recibiendo su sueldo, pero se quedaba en casa, en pantalones cortos comiendo botanas. Casi no me gradué, porque el primo del encargado de tecnología era el maestro de arte en mi secundaria, y el maestro de arte me acusó de plagiar algunas de mis obras. Sin embargo, me desquité. Me llamó una semana después de la graduación, necesitaba ayuda para configurar un escáner de negativos fotográficos, y logré que admitiera que había sido una tontería lo del plagio. El director casi toma cartas en el asunto por eso. En 9º grado, me atraparon con una tarjeta de almuerzo que no era mía. Un amigo que me debió un favor me la pasó. En 10º grado, me encontraron fuera de la escuela, el día después de que comenzaron a hacer cumplir la normativa sobre ausentismo. En 11º grado, me suspendieron por llegar tarde a clase demasiadas veces. En mi último año, me suspendieron por no seguir el código de vestimenta. Estaba descalzo. Todas las suspensiones fueron un viernes o un lunes. Era difícil aprender la lección cuando mi castigo era un largo fin de semana. Yo y mi grupo éramos muy buenos amigos de uno de los supervisores del campus. Lo llamaremos Jack. Siempre nos metíamos en travesuras, y Jack nunca nos involucraba en problemas porque también le parecía gracioso. Hacia el final del año, quería hacer algo divertido, ya que Jack se iba a ir de la escuela al finalizar el año. Recordé que en mi clase de artes y manualidades, teníamos una máquina de botones, así que imprimí fotos en color de Jack utilizando su foto de empleado de nuestro sitio web escolar. Yo tenía una, y le di 2 a mis amigos. Jack vio que hicimos esos botones y se molestó porque no le pedimos permiso primero, lo cual es justo.
Eventualmente, la directora se enteró de estos botones y no le gustaba que los estudiantes se divirtieran. La primera reunión que tuvimos juntos fue yo, mi mamá, la directora y Jack. La directora dijo que estos botones eran una falta de respeto y que eran ofensivos para Jack. Sin titubear, mi madre se vuelve hacia Jack y le pregunta, ¿estos botones te ofenden? Jack responde, no. Unas reuniones después, la directora decidió que la mejor opción era darme suspensión interna, lo que significaba que tendría que sentarme afuera de la oficina de la directora durante 6 a 7 horas al día, durante la semana de exámenes finales, sacándome de clase cuando debería estar preparándome para los exámenes finales. Debido a esto, me fue muy mal en la mayoría de mis clases ese año. Es seguro decir que él era mi director menos favorito. Resumen. Hice botones de un supervisor del campus y me suspendieron durante la semana de exámenes finales. Tenía ibuprofeno en una bolsa de plástico porque solía tener dolores de cabeza y no quería llevarme toda la botella. Tomé uno en clase. El hijo del oficial de enlace escolar le dijo a su papá que estaba tomando pastillas. Me llamaron a la oficina con un policía y el director. Me registraron, encontraron las pastillas, afirmaron que las estaba distribuyendo y me hicieron una prueba de sustancias. Fumaba hierba, así que di positivo. Fui suspendido y acusado de intención de distribuir en la propiedad escolar. El caso en la corte fue desestimado, pero me suspendieron por 1 año. Perdí la segunda mitad de mi primer año y la primera mitad de mi segundo año. Sin embargo, las clases en línea hace 15 años eran geniales. Podía buscar todo en Google. Cuando estaba en 5º grado, teníamos un sistema de compañero en el que acompañábamos a estudiantes de 2º o 3er grado para enseñarles cómo ser un buen niño, un buen estudiante, un buen hermano, etc. Mi niño nunca me escuchaba, molestaba a otros niños, tomaba cosas que no eran suyas, simplemente era muy cruel y molesto. Al final de nuestro sistema de compañeros, debíamos dar reseñas junto con palabras de aliento. Solo estaba siendo honesta. Le escribí una carta diciéndole que si continuaba siendo un chico cruel que lastima a las personas y las hiere, nadie lo querría. Le dije que no me divertía con él como compañero, porque nunca escuchaba y se esforzaba en ser poco amable. Y que me alegraba de que él no fuera mi hermano. 20 minutos después, me sacan de una asamblea y me llevan a la oficina del director, donde el niño está llorando a lágrima viva. Me sentí un poco mal, pero les dije que fui honesta y que él necesitaba aprender a ser amable. Obviamente, yo fui la que terminó en problemas, pero espero que él también haya aprendido algo ese día. En la escuela secundaria, hice un cómic donde el director de la escuela lanzaba amenazas contundentes a los niños si se portaban mal. Hice un montón de copias y las vendía por 50 centavos. Me llamaron a la oficina y el director dijo, no te preocupes, no voy a hacerte daño, pero si haces un cómic más como este, serás suspendido. Diciendo hola, literalmente. Fui popular en la escuela secundaria, esa etapa en la que tenemos entre 13 y 16 años, y yo estaba en 9º grado entonces. Soy una persona muy sociable y siempre amable con la gente, a menos que me traten de manera grosera primero, por lo que nunca tuve nada en contra de las personas que se visten o actúan de manera diferente. Había un grupo de chicos góticos, y no tenía nada en contra de ellos. Luego un día pasé junto a ellos, les dije hola, y continué con mi vida. Al año siguiente, el director me llamó a su oficina, me senté, y él y mi maestra empezaron a interrogarme sobre lo que había hecho a ese grupo, y pensé, ¿qué está pasando aquí? Les pedí que me explicaran, y dijeron que querían que yo les dijera. Entonces, pregunté. Fue cuando les dije hola, y ellos dijeron que sí. Luego me informaron que habían iniciado un caso de acoso escolar en mi contra. Pregunté cómo eso era acoso, y expresé mi desacuerdo. Vivo en Noruega, así que no pueden expulsarte ni suspenderte a menos que tengas 18 años. No les gustó que les hablara con claridad, llamaron a mi mamá para una reunión, entonces les pedí que le explicaran lo que había hecho. Comenzaron a comentar sobre cómo yo tenía mucho poder en la escuela y era popular, y que me dijeran, hola, podría ser tomado como acoso. Yo les dije que no me reí, ni me burlé de ellos ni nada. Luego comenzaron a insistir en que debía detener a otras personas de acosarlos. Es seguro decir que mi mamá les habló con firmeza más que yo. Jaja, mi amigo y yo estábamos en 7º grado en 2011, le di un golpe inesperado en el recreo, era un idiota, lo sé, y me enviaron a la oficina, así que tuve detención después de clases. La parte más graciosa fue que él no hizo nada, solo recibió el golpe y también le dieron detención.
Seguimos siendo mejores amigos 14 años después y bromeamos sobre eso hasta el día de hoy. Ambos decimos, ¿por qué te enviaron a detención? Solo fuiste una víctima de mí siendo un absoluto idiota. Coloqué una broma de mal olor que compré en una tienda de artículos para fiestas en el vestuario de los chicos, lo que provocó que toda la escuela se evacuara brevemente. Capturé un ratón y lo solté en un aula en pleno funcionamiento. Hice una ballesta en miniatura con un bolígrafo y una liga que lanzaba cartuchos de tinta, y luego procedí a incrustar los cartuchos en los azulejos del techo, las paredes, compañeros de clase, etc. Tuve un maestro que insistía en llamarme por una versión corta de mi nombre. Me negué a reconocer que él estaba hablando. Avancemos rápido a la reunión de padres y maestros, y el maestro dice que X no escucha. Mi madre pregunta, ¿quién? Él se reafirma, X. Mi mamá responde, ese no es su nombre. El maestro dice mi nombre completo, lo miro y digo, ¿sí? Mi mamá tampoco toleraba tonterías, la perdí en 2011, y la extraño cada día. Tuve un altercado. Un amigo de quinto grado me pidió que lo ayudara durante el verano, en una fiesta que estaban organizando sus padres. Hicimos lo que teníamos que hacer, básicamente solo recoger botellas vacías de refrescos y tirarlas, llevar los vasos de vino vacíos a la cocina y poco más. Había varios niños más pequeños en la fiesta, muchos viendo televisión en una habitación secundaria, así que me uní a ellos cuando no había actividad. Llega sexto grado y le pregunto a mi amigo por el pago, que me dijeron que recibiría por ayudar $90 en dinero de videojuegos de principios de los 90, un gran alivio para mi mesada. Él me dice desde el primer día que me lo dará al final de la semana. Al final de la semana me dice que no lo gané, que vi televisión todo el tiempo, así que no recibo nada. Él se queda con $180. Lo molesté sobre esto toda la semana siguiente, y él se cansa y me empuja en la clase de educación física. Tengo un mejor equilibrio y no me muevo. Recibo su hombro en el estómago, lo empujo hacia abajo para arruinar su equilibrio, luego me agacho y le doy un golpe que lo manda al suelo. Recibí una sanción por iniciar el altercado. Creo que sus padres sabían lo que él estaba haciendo, en general, ya que una semana después lo enviaron a un colegio militar. Nunca lo volví a ver, nunca recuperé mi dinero. El chico empezó a hablar un montón de tonterías e intentó incomodarme mientras yo manejaba el tractor hasta el estacionamiento de la escuela y abrí el esparcidor de estiércol sobre su auto. Se negó a limpiarlo y el chico tuvo que abrirse camino para poder entrar. Eso fue 4 días de suspensión corta. Luego, lo confronté cuando regresé por simplemente mirarme de manera extraña durante una asamblea de motivación, lo que me costó 5 días de suspensión corta. 10 años después, somos mejores amigos, y salimos juntos todas las semanas. Solía vender chocolates, sé que suena tonto, pero estuvieron prohibidos durante como 5 años. Y una vez que un grupo de 5 o 6 chicos de nuestra clase empezó a comercializarlos en secreto, incluyéndome a mí, se volvió tan popular que hasta los de grados superiores, chicos de 3 a 4 años más grandes, comenzaron a hacerlo. Eventualmente, se hizo tan popular que la prohibición fue levantada, y la siguiente restricción se inició. Sin cómics ni mangas. Pero alguna clase descubrió cómo venderlos también, y eventualmente esa restricción también fue levantada. Luego, más tarde, ese director fue trasladado, y después de que me gradué de la universidad, escuché que en la escuela ya no existía tal cosa como una prohibición. Los chicos eran demasiado educados, casi nunca participaban en concursos o competencias interestatales, y producían mucho menos atletas. Hombre, nosotros éramos un torbellino de energía y rompedores de reglas, y mirando hacia atrás ahora, siento una gran pena por nuestros maestros de clase que estaban allí en ese momento. Hombre, las reuniones de la asociación de padres eran muy graciosas y, a la vez, un verdadero desafío. Sabes que vas a ser reprendido, y también tus amigos.